¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Nadie tiene duda de mi nombre. ¿Qué significa? Darío significa el que reprende, entonces, ¿para qué preguntan? Si me escuchan, me necesitan él, sí, ¿verdad? Así me escuchan, ¿verdad? Oyendo ahorita lo que el pastor les decía en cuanto a la tarea de su testimonio de salvación, siempre, bueno, hay una pregunta que yo hago y que la deberían de considerar en su testimonio. La pregunta es: si en este momento murieran, llegaran a la puerta del cielo y abre el Señor la puerta y Él les pregunta: ¿por qué crees que te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Sí me explicó? ¿Sí me entendieron? Es el testimonio de salvación. O se las digo de otra manera: ¿han llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si murieran hoy irían al cielo? ¿Sí me explico? Esa pregunta es la misma. Ese es el testimonio de salvación. Entonces, no tengan miedo. Ustedes escriban lo que ustedes entienden por qué son salvos, cómo fueron salvos. Y se los iba a dejar más larga la tarea, pero el pastor quiere que sea media cuartilla, pero pensando en las evidencias, ¿no? De cómo era mi vida sin Cristo, cómo es mi vida sin Cristo. ¿Qué hizo ese cambio en tu vida? ¿Sí? Ok, pues vamos a entrar a la lección número 2, ya que las tareas ya las vimos. Y vamos a ver que tenemos un versículo de memoria que vamos a aprender. ¿Cuál es? Primera de Juan 1:9. Lástima que no nos dejan usar la pantalla, ¿no? Pero Primera de Juan 1:9, todos vamos ahí. Primera de Juan 1:9. Acuérdense que al aprenderse los libros de la Biblia, pues se van a aprender, si se los aprenden en orden, van a aprender en qué posición está en la Biblia ese libro que estamos buscando, en este caso, esta carta. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo dice? ¿Lo podemos leer en voz alta? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, ahí ese lo vamos a aprender de memoria, no conmigo, es de tarea, para que lo puedan ir aprendiendo, pero quiero que lo tengan abierto porque vamos a ver después otro versículo, después del primer párrafo, ahí en la introducción. Dice en la introducción: es de suprema importancia mantener nuestra comunión con Dios, pues por medio de ella podemos mejorar continuamente nuestra relación con Él y conocerlo mejor. Además, fomenta nuestro crecimiento espiritual. Fomenta nuestro crecimiento espiritual y nos permite andar en luz. Si en algún momento no captan la palabra que va, levanten la mano y pregúntenme con toda confianza. Entonces, es importante que tengamos comunión con Dios. Decía el pastor: si no lees tu Biblia, pues vas a tener una vida mediocre. Si no te congregas con regularidad, no vas a crecer en tu vida espiritual. Y entonces, como consecuencia, dice al final de ese párrafo, no vas a andar en luz. O sea, no vas a ser una luz para los demás. Entonces, es importante andar en luz. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Ahí lo tienen en el mismo pasaje, el versículo 7. ¿Cómo dice? A ver, todos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hay en común entre el versículo 7 y el versículo 9?
¿Qué encuentran en común? Hay una palabra que es común en los dos versículos. Nos limpia. Es una palabra y hay otra más. Pecado. ¿Sí están leyendo? ¿Sí están viendo que los dos versículos está limpiarnos y de qué? Del pecado. Entonces, el pecado es el problema de nuestra comunión con Dios. Entonces, ese es el énfasis que nosotros vemos aquí. Y dice ahí en sus hojas, en cambio, el ignorar esta doctrina lleva al creyente a creer que por haber cometido algún pecado, su salvación se pierde y otra vez se encuentra bajo condenación, lo cual es erróneo a la luz de la Biblia. Lo cual es erróneo a la luz de la Biblia. ¿Quién de ustedes piensa que si comete un pecado pierde su salvación? Más fuerte, hermana, ¿para qué? Sí, pero creía que sí era. O sea, así lo creyó en un momento. Sí, y es como que normal que pensemos que cometimos un pecado y entonces ya perdemos la salvación, pero no es así. Y creo que ya vieron la seguridad de la salvación en la primera lección y les ha de haber explicado muchas cosas el pastor en ese aspecto. Dice el siguiente párrafo: la palabra de Dios nos muestra claramente las diferencias que existen entre la salvación y la comunión. Las diferencias que existen entre la salvación y la comunión. Asimismo, la manera de mantener esa comunión con Él. Hay diferencias entre ser salvo y tener comunión con Dios. Pregúntenme si se atoraron, si o díganme si voy muy rápido. Dime, Marco. Dice la manera de mantener esa comunión con Él. ¿Sí lo tenemos? Las palabras salvación, comunión y mantener, ¿no? Ahí estamos bien. Entonces, vamos a analizar las diferencias y a la vez la relación que existe entre la salvación y la comunión. No vamos a profundizar tanto en la salvación porque debe de haberles quedado claro, supongo yo, en la lección anterior. ¿Qué dice número 1? La salvación. Inciso A. Dios nos la ha dado gratuitamente. Dios nos la ha dado gratuitamente al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y vamos a hacer lo siguiente. Daniel busca Romanos 3:24, Jacqueline Efesios 2:8 y 9 y Alejandro Tito 3:4 y 5. ¿Sí? Y cuando ya lo tengas, Dani, lo puedes si lo pueden buscar los demás también, los pueden buscar para que los puedan tener. ¿Cómo dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice ahí que somos justificados ¿cómo? Gratuitamente. Entonces la salvación es algo gratis, gratuitamente. Y Efesios 2:8 y 9 nos dice también, ¿cómo dice Jackie? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben qué es la palabra don? Regalo. Entonces dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y aquí tenemos que entender la cuestión del regalo. ¿Quién cumplió años últimamente en estos últimos días? Dani, cuando fue tu cumpleaños la última vez, ¿te regalaron algo? ¿Eh? No, o sea,
O sea, yo no sé, yo no pregunto qué te regalaron, nomás pregunto que si te regalaron algo. ¿A ustedes les han regalado algo por alguna razón? Sí. Yo creo que a todos nos han regalado algo. Y cuando alguien nos regala algo, ¿tuvimos que pagar para que nos lo dieran? No. Si yo pagara por ese regalo, ¿sería regalo? Sería una compra. Sería una compra, ¿sí estamos de acuerdo? Y entonces aquí dice que la palabra de Dios nos dice que la salvación es un regalo de Dios, no tenemos que pagar por ella. A veces la gente piensa que tenemos que hacer cosas para ganarnos un lugar en el cielo, pero no tenemos que hacer nada más que arrepentirnos de nuestro pecado y recibir a Cristo, confiar en Él. Entonces la salvación es un regalo. Si tuviéramos que hacer algo, entonces ya estaríamos diciendo que si yo tengo que hacer una buena obra para ganarme un lugar en el cielo, diría entonces que el sacrificio que hizo Cristo no fue suficiente porque yo le tengo que ayudar. ¿Se me explicó? Entonces, no es así porque es gratis, Él ya lo hizo, Él ya pagó. ¿Qué dice Tito 3, 4 y 5, Alejandro? Tito 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice ahí el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. O sea, la salvación no es por méritos propios, es por la bondad de Dios, el regalo que Dios nos ofrece. Entonces, la salvación es algo gratuito. Ahora, inciso B, esta salvación es eterna. Es eterna. Primera de Juan 11 al 13. Primera de Juan 11 al 13. ¿Lo puedes leer, Rosy, por favor? Primera de Juan 11, 12 y 13. Y Marco va buscando Juan 10, 27, 28, 29 y 30. Primera de Juan 5, 11, 12 y 13. Primera de Juan 11. A lo suyo vino y a los suyos no le recibió. A ver, versículo 11. 5, 11. Primera de Juan 5. ¿Estás en el Evangelio de Juan o? Primera de Juan 5, 11. 5, 11. Él les respondió, ¿el sanó? Él mismo. No. A ver, ¿alguien me puede ayudar, Jackie? Sí. Es que nada más hay que ver si está en Evangelio de Juan o está en... Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 13 y también. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, estamos viendo que la salvación es eterna y dice este pasaje de Primera de Juan que el testimonio que Dios nos ha dado es vida eterna, y la vida eterna está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la salvación es eterna y la tenemos si tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón.
¿Qué dice Juan 10, 27, 28, 29 y 30, Marco? Las ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y siguen, y yo les doy vida eterna, y no precisarán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y ahí está, ¿no? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Vieron con el pastor Samuel lo de la moneda en la mano? Me imagino. Entonces les queda claro que si estamos en la mano del Hijo y luego estamos en la mano del Padre, pues nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, ¿no? Entonces estamos súper protegidos. Entonces esta salvación es eterna, es gratuita, es eterna. Dice el inciso C, se basa en un encuentro personal único con Jesucristo. Se basa en un encuentro personal único con Jesucristo. Y esto sucedió cuando oímos el Evangelio, cuando creímos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahí en sus notas no viene el arrepentimiento, pero también es importante. Entonces dice ahí que sucedió cuando oímos el Evangelio, cuando creímos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando fuimos sellados en un momento definido, y esto es para siempre. ¿Ustedes saben con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo. Somos sellados, dice la Biblia en Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, Él sabe quién es hijo de Dios por ese sello que caracteriza a todo hijo de Dios. Entonces, ahí tenemos que es parte del encuentro con Jesucristo. En la simbología bíblica, el sello significa transacción, significa propiedad, significa seguridad, y ahora pertenecemos al Señor y estamos seguros con Él. ¿Cómo sabemos ahora con la ciencia que alguien es familiar de alguien? Por una prueba de ADN, ¿verdad? Es el sello que con el cual podemos comprobar, él es mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá. Y con Jesucristo es igual, con el sello del Espíritu Santo, Él sabe quiénes somos sus hijos. Inciso D dice, es una relación estable y continua, pues depende de la fidelidad de Dios y no de la nuestra. Depende de la fidelidad de Dios y no de la nuestra. Vamos a leer Juan 6, 35 al 40. Juan 6, ese como está largo yo lo voy a leer. Y puedes buscar, ¿me recuerdas tu nombre? Nancy, puedes buscar 2 Timoteo 2:13. Y todos vamos a buscar Juan 6, 35 al 40. ¿Ya lo tenemos, Juan 6? Dice Juan 6, 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces está hablando ahí de lo que hace Dios o Jesús con nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:13, Nancy?
Así es. Y ese es algo interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pecado después de ser salvo? Todos. ¿Y Él nos ha abandonado? ¿Nos ha desechado? No, porque Él permanece fiel. Y eso es lo interesante, Él permanece fiel. Ahora, una cosa, hablando de que estamos hablando de la comunión y de la recomendación que dio el pastor de que una de las 3 cosas que nos recomienda que siempre hagamos es leer la Biblia. Entonces yo lo que les voy a recomendar, seguramente él ya lo ha hecho, es que ahorita estamos leyendo estos pasajes, pero yo les diría que traten de marcar su Biblia, traten de hacer anotaciones en su Biblia, porque eso les ayuda. Eso es una evidencia de que están leyendo, y además para después, si ustedes entienden el propósito de la vida cristiana, el propósito del discipulado, van a saber que el día de mañana que ustedes tengan la oportunidad de compartirle a una persona la palabra de Dios, va a ser más fácil ubicar esos pasajes. ¿Por qué? Porque ya los tienen marcados en su Biblia. Entonces, si su Biblia la marcan, bueno, no sé si puedan ver en mi Biblia, ya está muy viejita, pero nada más para poner un ejemplo, ¿no? Tengo algunas cosas ahí marcadas, ¿no? Muy leve se ve ahorita, pero tengo muchas cosas marcadas, y ya cuando yo le comparto a alguien, ya sé dónde lo marqué, y es más fácil encontrarlo. Entonces es una evidencia de que estamos leyendo, la Biblia, el poder hacerlo. Y otra cosa, antes de que se me olvide, estas lecciones son de discipulado, ¿cierto? ¿Qué es un discípulo? Un estudiante, un alumno que se sienta a aprender del maestro. Ahora, ni el pastor Samuel, ni el hermano José Luis, ni yo somos los maestros. El maestro es nuestro Señor Jesucristo, porque no les estamos enseñando nuestro conocimiento, les estamos enseñando el conocimiento de Dios. Dice la Biblia en Mateo 28 que el mandamiento para toda la iglesia, para todos los creyentes, es que vayamos y hagamos discípulos. ¿Para quién creen que es ese mandamiento? Ya lo dije, pero ¿para quién es? ¿Mandé? ¿Para Dios? No, Dios dio el mandamiento, pero ¿para quién se lo dio? Para nosotros, que vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo hacemos un discípulo? Primero vamos y lo ganamos para Cristo, y ya que lo ganamos para Cristo, que ya aceptó a Cristo como su Salvador, entonces le enseñamos. Vean Mateo 28, vamos a Mateo 28, nada más esto es solamente para que ustedes lo tengan bien claro. Mateo 28, y vean el versículo 19 y 20. Mateo 28, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tienen? Vamos a dejar que lo encuentre. ¿Ya estás? 19 y 20, todos fuerte en voz alta, dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el 19 al principio: por tanto, id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y ese es un mandamiento para la iglesia, para ti y para mí. Y dice el 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, esta clase tiene como finalidad el que nosotros aprendamos. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aprender y estudiar bien, tratar de ser el mejor alumno, el mejor discípulo en esta clase,
porque tú vas a ser el que va a guiar a otro el día de mañana. A lo mejor no lo ganaste tú para Cristo, pero a lo mejor tienes la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos bien nuestras lecciones para que la gente que les enseñemos puedan también aprender ellos. Porque la idea de la palabra de Dios es que nos multipliquemos, que vayamos y ganemos más almas, que vayamos y les enseñemos, los capacitemos para que a su vez ellos vayan y ganen almas. ¿Cómo creen que llegó el Evangelio a nuestros días? Precisamente por eso, los apóstoles, junto con la iglesia, la iglesia primera, la iglesia primitiva, salieron, ganaron almas, les enseñaron, y ellos a su vez a otros ganaron almas, les enseñaron, y así sucesivamente. ¿Y hasta dónde ya ha llegado el Evangelio? Hasta nosotros. ¿Sí vamos bien? Muy bien. Ahora, ya vimos lo que es la salvación, que es gratuita, que es eterna, que es un encuentro personal con Jesucristo y que depende de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque Él es fiel. Ahora, la comunión. ¿Qué es la comunión? Vamos al punto 2, inciso A. Dice, se establece gratuitamente al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos a ver Romanos 5:10. Se establece gratuitamente al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Romanos 5:10. Como ustedes ya tienen las hojas, tienen la lección ahí, siempre vayan anticípense a buscar el pasaje antes de que yo lo diga, porque lo vamos a ver. La idea es que veamos todos los pasajes que están en la lección, entonces para que no nos vayamos más fluidos. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso nos habla de la reconciliación, habla de esa comunión. ¿Quién se ha peleado con alguien y se ha reconciliado? Con sus amigos, con sus papás, con su novio, con el esposo, con... Todo lo hemos hecho, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos sido reconciliados. Estamos hablando de que la comunión se restablece, el diálogo. Cuando nos enojamos, ¿qué es lo primero que dejamos de hacer? Nos dejamos de hablar. Después de habernos insultado y decirnos hasta la despedida, ¿verdad? Pero nos dejamos de hablar. Entonces, aquí, por nuestro pecado, nosotros fuimos separados de Dios, pero por la sangre de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí? Y dice, inciso B, la comunión no es eterna. Se pierde cuando el creyente permite algún pecado en su vida. ¿Se acuerdan qué era lo común que había en 1 Juan 1:7 y 1 Juan 1:9? El pecado. Y aquí dice que se pierde la comunión cuando el creyente permite algún pecado en su vida, pero se restaura también gratuitamente al confesar el pecado que la cortó. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? A ver, ¿se lo saben? Ok, si lo tenían abierto ahí, sí lo tienen ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, una evidencia de que está hablando de la comunión, si ustedes ven la carta al principio, esa carta está dirigida a creyentes. ¿Sí? Juan les está hablando a creyentes. Entonces está hablando de la comunión y lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver claramente cómo es que se refiere a la comunión. Inciso C. Esto lo podemos comprender mejor cuando comparamos el nuevo nacimiento. Esto lo podemos comprender mejor cuando comparamos el nuevo nacimiento y la relación espiritual entre un hijo y su Padre Celestial con el nacimiento físico
y la relación entre un hijo y su padre terrenal. Es decir, ahí viene una pregunta. ¿Deja de ser hijo de su padre un niño por el hecho de haber desobedecido? No, ¿verdad? Y ahí está ahí tenemos que poner la respuesta, no. Pero ¿qué pierde? La comunión. La respuesta a la pregunta es no, pero pierde. ¿Sí? ¿Ya te perdiste, Marco? ¿Dónde vamos? Estamos al final de la primera hoja. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Deja de ser hijo de su padre un niño por el hecho de haber desobedecido? No, pero pierde la comunión con él. Así es en la esfera espiritual. Yo siempre le pregunto a la gente cuando les doy seguridad de salvación, siempre les digo esta observación o esta reflexión. ¿Qué pasa si un hijo se enoja con sus padres y dice, me voy a ir de este país, me voy a ir a China, o a Corea, o a Japón, me voy a cambiar el nombre, y ahora que está de moda, me voy a cambiar el sexo? Y aunque se haga lo que se haga, mi pregunta es, aunque haga eso, ¿dejará de ser hijo de sus padres? No. Así es con nosotros, somos hijos de Dios y nunca dejamos de ser hijos de Dios. Pero sí puede romperse la comunión cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos. ¿Sí me entienden? Entonces hay una diferencia entre lo que es la salvación y lo que es la comunión. Muy bien, vamos a la siguiente página. Una pregunta, ¿hay receso o no? ¿Todo corrido? ¿Acabar pronto? Inciso D. La comunión se basa en una relación continua. La comunión se basa en una relación continua con Cristo a través de la guía del Espíritu Santo. La comunión se basa en una relación continua con Cristo a través de la guía del Espíritu Santo. Romanos 8, versículos 12, 13 y 14. Vamos a ver que es importante ahorita que lo que buscan el pasaje Romanos 8, 12. Es importante, dice, se basa en una relación continua, en una relación constante a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:12? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice ahí, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. ¿Quién guía tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Quién quieres que guíe tu vida? El Espíritu Santo quieres que guíe tu vida. Pero pasa algo muy interesante y tiene que ver con las tres cosas que les dejó el pastor de tarea. ¿Cuál es una de ellas? Leer, orar, congregarse. Esas tres son bien importantes. Entonces, ¿cuántas naturalezas tiene un creyente? A ver si saben esa pregunta. Dos, ¿cuál y cuál? La espiritual y la carnal. Todos tenemos una naturaleza carnal, todos tenemos una naturaleza espiritual. Y aquí nos está diciendo que nuestra comunión se basa en esa relación con Cristo. Y quien nos va a guiar es el Espíritu Santo. Pero como creyentes tenemos naturaleza espiritual, pero tenemos también naturaleza carnal. Entonces, ¿sabes cuál es la naturaleza que más te va a dominar?
¿Cuál crees que sea, Marco, la naturaleza que más nos puede dominar? ¿Cuál quieres que te domine? La espiritual. ¿Ustedes quieren que les domine la naturaleza espiritual o la carnal? No, yo sé que la pregunta es hasta tonta, ¿no? ¿Quién me va a decir, yo quiero alimentar mi naturaleza carnal? Pero resulta que como seres humanos tendemos a alimentar más nuestra naturaleza carnal que la naturaleza espiritual. Porque decía, hay que leer todos los días la Biblia, decía el pastor. Hay que orar todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. Hay que congregarse siempre que podamos, decía el pastor, pues él recomienda mínimo 2 veces a la semana. Entonces, si tú lees tu Biblia a diario, si tú oras constantemente desde que amanece y a lo largo del día estás orando, y a la primera oportunidad estás en un culto, la reunión de la iglesia, ¿qué estás alimentando? El espíritu. Pero si no oras, si no lees, si no te congregas, si ves la venenovela, si estás leyendo el libro vaquero, si estás viendo las luchas o el fútbol, si estás en el chisme, si estás en el celular, que casi ni nos gusta usar el celular, ¿qué estaríamos alimentando? La carne. Entonces, ustedes mismos analicen que la naturaleza que más alimentamos es la que nos está dominando. Por mucho que digas, pero yo vengo a la iglesia todos los domingos. Sí, pero en la semana no lees tu Biblia. En la semana nada más oras cuando vas a comer, pero oras por los alimentos. ¿Sí me explico? Además, orar, bueno, ya van a llegar al punto de la comunión con el pastor, pero cuando oramos, la mayoría de los creyentes, Señor, te pido, dame, necesito, ayúdame, hazme, puro pedir, pedir, pedir. Y esa no es tener comunión con Dios, eso nada más es estar de pedinches. Orar con Dios es adorarle, reconocerle, algo que a veces no hacemos, pero cuando oremos a Dios, aparte de darle gracias por todas las cosas, debemos darle gracias por lo malo que nos pasa. Señor, gracias porque me caí, gracias porque me robaron. Dice la Biblia, dad gracias en todo. Y en todo es todo. Entonces, debemos de darle gracias, debemos de adorarle por la grandeza de su nombre, por su creación. Y algo por lo que a veces no oramos dándole gracias es por la salvación que nos dio. Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme rescatado. ¿Sí están conmigo? Entonces, la naturaleza que más alimentes es la que te va a dominar. Y es lo que estábamos viendo en este punto precisamente, ¿no? Dice el inciso E, puede llegar a ser una relación estable mediante la experiencia espiritual de la llenura. ¿De quién creen? Del Espíritu Santo. Puede llegar a ser una relación estable mediante la experiencia espiritual de la llenura del Espíritu Santo. Que dice Efesios 5:18. ¿Cómo dice Efesios 5:18, Daniel? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando una persona se embriaga, cuando toma una persona alcohol? ¿Quién toma control de su vida? El alcohol, ¿no? El alcohol toma control de su vida, porque dice ahí que hay disolución, o sea, no hay cordura, no hay buen razonamiento. Pero dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 5:16 hasta el 24? Bueno, el 5:16 dice, digo pues,
andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Satisfagáis los deseos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Qué quieren alimentar, el Espíritu o la carne? ¿La carne? ¿Qué pasó? Ya, solitos salen a relucir aquí, ¿eh? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pecados y deseos. ¿Saben una cosa? Levante la mano quien tiene pecados favoritos. Todos tenemos un pecado al que nos gusta más y sabemos que no debemos de tener. Bueno, somos pecadores, estamos en la carne, tenemos naturaleza pecaminosa, pero desafortunadamente todos tenemos pecados que son favoritos. Y lo que dice el final de Gálatas es, dice que los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado sus pecados favoritos, que son a veces pasiones y deseos. Pues habla de cosas muy fuertes. ¿Y qué dice Colosenses 2:6? Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. ¿Qué dice el 7? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Recibimos a Cristo arrepentidos de nuestro pecado, gozosos de que Él nos perdonó, y de esa manera debemos de andar en Él y debemos de mantenernos abundando, dice, en acciones de gracias. ¿Saben que a la gente le llama mucho la atención cuando tú en tus conversaciones con ellos, tú mencionas siempre a Dios? Es que Dios hizo esto en mi vida, es que Dios obró, es que Dios me dio, es que Dios me hizo, es que fue una bendición poder cantar a Dios, no sé, lo que haya sido una bendición para ti, que lo puedas externar, que lo puedas compartir, es algo que la gente va a ver y vas a ser luz en donde quiera que estés. Y dice aquí, debemos estar abundando en acciones de gracias. Es lo que estamos manifestando cuando compartimos lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué dice Primera de Juan 1:6? ¿Cómo dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, debemos de andar en luz como Él anda en luz, debemos estar en comunión unos con otros, pero dice al final, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, cuando recibimos a Cristo, le pedimos perdón por todos nuestros pecados que habíamos cometido en el pasado. Y lo que está diciendo este pasaje es que de ahora en adelante, cada vez que tú cometes un pecado, si realmente estás arrepentido, tienes que pedirle perdón en ese momento a Dios. Entonces, nuestra comunión con Dios, para mantenerla estable, es confesar nuestros pecados constantemente. ¿Cuántos pecados comete una persona al día? ¿Cuántos creen? ¿10? ¿10 se les hacen muchos o poquitos? A ver, díganme. O sea, yo cometo a veces más de 10 pecados, pero a lo mejor sí hay quien los comete. ¿Tú cuántos cometes? Más o menos. No me digas. No es cierto. Pero lo que sí quiero decir es que puede parecer mentira, dice ella, 10. Yo diría, vamos a pensar en una persona que comete 3 pecados diarios. Se las voy a poner papita para que vean. 3 pecados diarios. No leyó su Biblia,
Porque para empezar por definiciones, ¿qué es pecado? Una ofensa a Dios. Pecado es una ofensa a Dios. Pecado es hacer todo lo malo. Pecado es hacer todo aquello que ofende las leyes de Dios, que transgrede la moral y la ley de Dios. Todo eso es pecado y mucho más. Pero pecado no nada más es hacer lo malo. Pecado también es no hacer lo bueno. Dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si hay una persona que comete 3 pecados, no leyó su Biblia ese día, no oró ese día, no asistió a la iglesia ese día, ¿cuántos pecados son? 3. A la semana, ¿cuántos pecados serían? 21. Al mes, más o menos serían 100. Al año, más o menos serían 1000. El promedio de vida de una persona, el promedio es más o menos 70 años. 70 años, una persona de 70 años con 1000 pecados al año, ¿cuántos pecados tendría al final de su vida? Según las cuentas que acabo de hacer. A ver, ahora otra vez. Si en un año es un promedio de 1000, en 70, ¿cuántos son? 70,000. Puras fallas con ustedes, reprobados en matemáticas, ¿eh? Sí, no, solo Marco contestó bien. A ver, y hablamos de 3 pecados, y al final de su vida, ¿cuántos tiene? 70,000. Una persona con 70,000 transgresiones a la ley, ¿ustedes creen que la van a considerar inocente? No. Entonces, por eso es importante que nos pongamos a cuentas todos los días, de ser posible inmediatamente después de que cometiste el pecado, el pensamiento, la acción, la palabra, que te arrepientas. Le voy a dar un consejo. Miren, cuando yo era nuevo creyente, luchaba mucho con las groserías, pero luchaba más con el doble sentido, porque mi ambiente donde me desenvolvía pues era de doble sentido y de groserías. Las groserías como que las puede uno omitir, pero a veces el doble sentido me costaba mucho trabajo eliminarlo. Entonces, una lucha diaria para mí eran esos pecados. Yo le pedí a Dios: Señor, ayúdame, porque constantemente lo hacía, sobre todo cuando estaba con los nuevos. Cuando yo empezaba a ir a la iglesia, yo era el nuevo creyente, los demás estaban hablando normal, pero mi mente cochina estaba pensando en el doble sentido. Lo pensaba, no lo decía, pero lo pensaba. ¿Y el hecho de que lo piense es pecado? Sí. Entonces, esa es una. Otra cosa que les voy a recomendar: cuando vayan a acusar a alguien o vayan a comentar alguna plática ajena, que alguien, y pasó hace poquito entre cristianos, y la verdad me da pena ajena, gente que tiene mucho tiempo de creyente, platicando un problema que hubo, empieza a contar lo que hizo una persona que se enojó, un creyente se enojó, y en esa discusión dijo 1 o 2 groserías. Está mal, él lo reconoció, él pidió perdón, pero los otros creyentes que oyeron o que estuvieron presentes en la plática, cuando lo están compartiendo con otras personas, empiezan a narrar la discusión, ¿y qué creen que hacen? Repiten las groserías. Yo les voy a dar un consejo: nunca repitan las groserías, aunque las hayan dicho otro, porque entonces ya las estás diciendo tú. ¿Sí están conmigo? Porque nos pasa. Entonces, no vamos a decir groserías. Miren, hay muchos, yo lo viví. Muchos de nosotros, como nuevos creyentes, llegamos a la iglesia, sabemos que nos debemos comportar, sabemos que nos debemos conducir correctamente con los hermanos,
Pero salimos de la iglesia y llegamos a la casa y nos quitamos el overol de cristianos y empezamos a hablar y a mantener una comunión con la familia carnalmente, con nuestro lenguaje florido, con nuestras acciones equivocadas y con toda una serie de cosas que deberíamos estar trabajando en quitar de nuestra vida. Entonces, ¿sí están conmigo? Si ustedes eliminan todas esas cositas, poco a poquito van a crecer y van a crecer en su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo a un lado el pecado y están buscando alimentar su espíritu. ¿Vale? Muy bien. Dice, ya hemos visto la diferencia básica entre la salvación y comunión, y ahora veamos cómo fortalecer y hacer cada vez más permanente nuestra comunión con Dios hasta que llegue a ser nuestro estilo de vida. Vamos a entrar, bueno, ahí está ya lo que acabo yo de explicar, aquí está diciéndolo claramente. Hay que fortalecer y hacer cada vez más permanente nuestra comunión con Dios hasta que llegue a ser nuestro estilo de vida. Entonces, ¿quiénes son papás aquí? Ok. Todos los que son papás, y no por eso se salvan ustedes dos, porque están aquí y entonces deben de aprender. Su comunión con Dios, el reflejo de su comunión con Dios, los primeros que la van a aprender son sus hijos. Leía una ilustración el otro día donde decía alguien, tu hijo no, ¿cómo es para no decirlo mal? Bueno, a ver si no lo digo mal, pero la idea es esta. Normalmente los padres decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Decimos, no mientas, no digas malas palabras, y así muchas cosas que les decimos a nuestros hijos que no deben de hacer. Pero ¿saben qué? Nuestros hijos no aprenden lo que les decimos, nuestros hijos aprenden lo que les enseñamos con nuestra vida. Porque al hijo le decimos que no debe de mentir, pero cuando viene el abonero, dile que no estoy. ¿Sí me explico? ¿Qué aprende el niño? ¿Que debe o que no debe mentir? ¿Qué pasó, Dani? ¿Tú ya has hecho eso o qué? Mandes quemando a tu mamá, por favor. ¿Sí están conmigo? Y así hay muchas cosas, hay muchas cosas. Entonces, tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos en nuestro estilo. Tenemos que tratar de tener un nuevo estilo de vida como creyentes, dejar la vieja vida y fortalecer nuestra comunión con Dios. Pregunta, ¿a qué horas termina la clase? 8:30, entonces tenemos 10 minutitos, 12 minutos. Número 3, pasos para cuidar y mantener nuestra comunión con Dios. Inciso A, pasos para prevenir que nuestra comunión con Dios se rompa. Número 1, reconoce que la vieja naturaleza pecaminosa, llamada también la carne, que heredamos de Adán, aún opera en nuestra vida. Es la parte de nosotros que es inclinada al mal. Vamos a ver qué dice Romanos 7:15 al 21. Romanos 7:15 al 21. Vamos a buscarla todos ese pasaje y luego vamos a buscar el 8:7. ¿Ya lo tienen? Romanos 7:15. Vamos a leerlo en voz alta. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena,
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Digo, me gusta a mí mucho la honestidad de Pablo, de reconocer que dice, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Hay algún pecado que aborreces y que de repente ya lo andas haciendo? Nos pasa, ¿no es cierto? De nuestros pecados favoritos. Los pecados favoritos son los que más aborrecemos, pero son los que más nos aferramos a defender. Entonces es importante, hermanos, ser honestos y pedirle a Dios que trabajemos, que luchemos, porque hay pecados que nos cuestan trabajo, nos cuestan de verdad. Yo les decía hace rato que yo tenía un problema con las groserías y tenía un problema con las palabras de doble sentido. Pues 10 años después de ser creyente, ya no era nuevo creyente, ¿o sí? 10 años después ya era un viejo creyente. Y yo trabajaba en una combi. Yo andaba con mi pasaje y todo. Cuando llegaba yo a la base, llegaba a la base y ya me formaba en la fila para esperar mi turno. Pero todos los días, parecía reloj, después de que yo entraba, como a los 5 o 10 minutos, llegaba otro chofer, y desde que venía ya entrando a la base, venía tocando el claxon, mentándosela a no sé quién. Siempre era el mismo tipo que se la refrescaba, y ya llegué y les daba una salutación bien florida con un montón de groserías. Pero eso era todos los días. ¿Qué pasaba en mi mente cuando llegaba el otro día y empezaba a oír que ya empezaban a tocar el claxon? ¿Saben qué era lo primero que venía a mi mente? Toda la letanía de groserías que le iba a decir al otro, porque era una regla. Entonces yo ya empezaba a pensar, ahorita le va a decir esta grosería. Y yo las pensaba y me sentía mal. Me sentía mal y yo rogué a Dios por muchas semanas, no sé si meses, que me ayudara a no detener esos pensamientos, no tener esos pensamientos cuando oyera a esa persona. Y Dios lo hizo, me lo quitó. Entonces, hermanos, traten de esforzarse en eliminar de su vida aquellos pecados con los que luchan. Todos tenemos luchas. Entonces, seamos honestos y sinceros para que eso cambie. Romanos 8, 7 y 8. ¿Ya están ahí? ¿Cómo dice Romanos versículos 7 y 8? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, algo iba a decir, ya se me fue la idea, pero es importante que eliminemos toda clase de pecado en nuestra vida. Reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa no sea la que nos domine. Hay que alimentar la espiritual. Número 2, dice, cree que al recibir a Jesucristo, Dios te ha dado una nueva naturaleza. Cree que al recibir a Jesucristo,
Dios te ha dado una nueva naturaleza que te ayudará a experimentar una victoria continua, que te ayudará a experimentar una victoria continua sobre la vieja naturaleza. A ver, pregunta, ¿cuál es la nueva naturaleza? La espiritual. Si llega el Espíritu Santo a nosotros y tenemos una naturaleza espiritual. Y dice aquí que nos ayudará a experimentar una victoria continua sobre la vieja naturaleza. Vuelvo a lo mismo, la naturaleza que más alimentes es la que te va a dominar. Si alimentas más la nueva naturaleza, vas a poder tener victoria continua sobre la vieja naturaleza. Nunca digan, ay, es que ya me cansé, no puedo con ese pecado. Sí podemos. No hay nuestras fuerzas. Si clamamos a Dios, si le pedimos a Dios, si rogamos a Dios, Dios puede. Dios puede. Hablando de pecados, ¿sabían ustedes cuando llegué a Cristo cuál era mi pecado favorito? Se los voy a decir, pero nada más es entre nosotros. Y para los cuates de la transmisión. Era el alcohol. Ese era mi pecado favorito. Cada tercer diario. Entonces, de ahí me sacó el Señor. Y yo puedo dar testimonio de que Dios sí cambia, de que Dios sí transforma la vida de las personas. Porque no era fácil, ¿no? Y Dios lo hizo porque no tuve que jurar, no tuve que prometer, sino simplemente le pedí a Dios, ayúdame y quítame este pecado. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces, cualquiera que sea tu pecado, ¿Dios tiene poder para hacerlo? Sí, te lo puede quitar, el que sea, hasta ese que no quieres dejar. Muy bien. Romanos 8:1 al 8, ¿ya están ahí? Dice, lo voy a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta que constantemente hemos visto en los pasajes ese contraste, carne y espíritu? Vieja naturaleza, nueva naturaleza. Porque es un énfasis que está marcando la Biblia en nuestra vida. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, dos cosas que les quiero recomendar. Muchas veces a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo leer y entender la Biblia a la primera. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos leer. A mí no me gustaba leer, pero aprendí que si quería tener comunión con Dios, que si quería conocer a Dios, si yo quería saber qué era lo que Dios tenía preparado para mí, pues tenía que leer para ver qué Él me quería hablar a mi vida. Entonces, mi lucha era que no podía leer bien, que no podía pronunciar algunas palabras bien, y entonces eso me dificultaba a veces mi entendimiento. Entonces, número uno, hay que orar a Dios antes de leer para que Él
nos guíe. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento para leer su palabra. Entonces hay que pedirle a Dios entendimiento cuando vamos a leer. Número 2, traten de leer en voz alta. Si tienes ese problema para leer y entender, lee en voz alta para que te escuches, para que sepas qué estás diciendo, qué estás leyendo. Y otra cosa importante, aparte de leer, trata de respetar las puntuaciones, los puntos, las comas, los acentos, porque si no leemos una palabra acentuada, leemos mal y decimos máquina el hombre en su corazón, cuando dice maquina el hombre en su corazón. ¿Sí me explico? Los acentos son importantes. Entonces, la idea no es que tomen una clase de ortografía, pero si se pudiera les ayudaría mucho. Una de las clases que me dieron cuando estaba en el seminario era precisamente de ortografía. Entonces tuve que aprender a medio leer. No soy perfecto, tengo muchas faltas de ortografía todavía, pero sí puedo leer con más detenimiento, respetando las comas, los puntos, los acentos. Y miren, a veces dicen, voy a leer la Biblia en un año, y me agarro leyendo 4 capítulos diarios. Y ahí voy de corridito. Y con tal de leer mis 4 capítulos, me sigo de largo hasta que cumplo mis 4 capítulos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que leo sin entendimiento, porque leí por cumplir una meta. Entonces, es preferible que leas con entendimiento a que leas por cumplir un objetivo. Entonces, algo que también debe ser, si un pasaje no lo entiendes, léelo, vuélvelo a leer y vuélvelo a leer hasta que lo entiendas, que le pidas a Dios, dame entendimiento, y si no entiendes, pues ya vas y le preguntas al pastor o a alguien que te pueda explicar, oye, ¿qué dice este pasaje? Porque no lo entiendo. ¿Sí me explico? Es bien importante. Miren, seguido me habla mi hijo y me dice, oye papá, estoy leyendo mi Biblia pero no entiendo este pasaje, y ya me da la cita que está leyendo y pues ni yo la entiendo, entonces ya me pongo a estudiar, pero me pongo a estudiar y ya le explico. Pero sí es importante que leamos con entendimiento, no por cumplir. ¿Sale? Y ya se me olvidó la segunda cosa que les iba yo a decir. Ya me acordé, que esta también es importante. Una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, y si el Espíritu Santo está en ti, quiere decir que eres salvo. Una evidencia es que cuando tú cometes pecado, cualquier pecado, y no sientes culpa, no te sientes mal, ¿qué creen que quiera decir eso? Que no eres salvo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te hace sentir mal, el Espíritu Santo te hace sentir culpa. ¿Sí me explico? Entonces hay que leer con entendimiento, hay que tener en cuenta que si cuando lucho con la carne, cuando lucho con el pecado y estoy batallando con mi pecado favorito, entiendo que no lo debo de hacer, pero no siento culpa, entonces cuidado, no puede ser que no sea salvo. ¿Sí me explico? Y no es pecado que en un momento de tu vida tú digas, pensé que era salvo y no lo soy. Y perdón, pero que ponga otra vez de ejemplo a mi hijo, al más chico de mis hijos. Cuando él tenía 3 años, él nació en un hogar cristiano. Cuando él tenía 3 años, él, leyendo la Biblia con su mamá, vieron lo del cielo, vieron del infierno, y él preguntó, mi esposa le explicó, y él le dijo,
yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Tenía 3 años y aceptó a Cristo en su corazón. Pasaron los años y hace como 14 años dijo: he llegado a la conclusión de que no soy salvo. Él dijo algo muy interesante y creo que es entendible. Nació en un hogar cristiano, nació en un hogar donde todos hablamos de Dios, donde el lenguaje es el de un cristiano. El Dios te bendiga, que Dios te acompañe, el vamos a orar, el vamos a leer la Biblia. Todo lo aprendió, todo lo sabía, pero él dijo: no estoy seguro de mi salvación. Ya se había bautizado. ¿Y qué pasó? Pues si tú entendiste que no eres salvo, estás consciente de ello, ¿sabes qué tienes que hacer? Sí tengo que hacer, pero yo quería que ustedes supieran, lo platicó con nosotros. Entonces, él volvió, volver es un decir, pero él aceptó conscientemente, ya con uso de razón, a Cristo otra vez en su corazón y se volvió a bautizar. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando de seguridad de salvación, estamos hablando de que salvación es diferente a la comunión y estamos hablando de que tenemos que estar seguros de que somos salvos en base a qué naturaleza estamos alimentando más. ¿Sí? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Ya es tiempo, ¿verdad, hermana? O todavía tengo media hora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tienen de tarea Primera de Juan 1:9? Que dice, ¿cómo dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. Así es, hay que aprendérnoslos. Juan 5:24 ya nos lo aprendimos. De cierto os digo, ok, los demás ya se los aprendieron porque no los escuché. Eso quiere decir que hay que trabajar. No dejen la tarea para el viernes antes de la clase. ¿Quiénes de ustedes saben qué versículo tienen que aprender la semana que entra? ¿No? ¿No saben? Es el mismo 1 Juan 1:9. ¿Y en la siguiente lección saben qué versículo van a aprender? Sí saben, lo tienen en sus apuntes. Miren, traten de ir leyendo sus apuntes. No se esperen a que uno les diga, vayan leyendo los pasajes para ver de qué se trata el tema. Yo sé que faltan rellenar las palabras, pero eso les va a ayudar mucho a que puedan ir estando en la clase, que puedan entender, estamos hablando de este tema, vamos a hablar de este tema, y hasta pueden tener dudas y preguntas y hacer las preguntas pertinentes. ¿Sale? Entonces, 1 Juan 1:9, déjenme anotar hasta dónde llegamos. Sí, tienen para los que no oyeron, el pastor nos dejó de tarea para que anoten, hermanos, su testimonio en media cuartilla, cómo aceptaron a Cristo. Entonces, para que lo anoten de tarea, si pudieran dividirlo, cómo era su vida sin Cristo, cómo es su vida con Cristo. Yo les decía, si Dios les preguntara, si murieran en este momento y yo les preguntara, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo?, ¿qué le dirían? ¿Sí me explico? Si yo les preguntara, ¿han llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si murieran hoy irían al cielo?, ¿qué me dirían? ¿Sí me explico? Todo es la misma respuesta, preguntado de diferentes maneras. Entonces, no tengan miedo si no saben. Hay que aclarar ese punto en su vida porque es importante, es de vital importancia estar seguro de su salvación. ¿Estamos?
Bueno, pues vamos a terminar con una oración, vamos a orar a Dios. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por permitirnos estar escudriñando tu palabra, aprendiendo esta lección. Señor, gracias porque hoy pudimos aprender lo importante que es tener comunión contigo, lo importante de poder entender que si alimentamos más nuestra naturaleza espiritual, nos vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero que si alimentamos nuestra naturaleza carnal, pues vamos a ser orillados a estar pecando y alejándonos de ti, Señor. Te pido que nos des el entendimiento y que nos des el deseo, Señor, de escudriñar tu palabra, de estar en comunión contigo en oración y de poder congregarnos con fidelidad. Te agradecemos tu bendición, Padre, y te pido que nos lleves con bien a casa. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.